Enero de 1943. En las estepas heladas a las afueras de Stalingrado, el termómetro marca 40 grados bajo cero. El viento no sopla, corta la piel como si fuera vidrio molido. Un soldado alemán, envuelto en trapos sucios y robados a cadáveres, camina tambaleándose por la carretera hacia el aeródromo de Gumrak. A los lados del camino, ve lo que parecen ser montañas de troncos de madera apilados para hacer fuego. Pero al acercarse, la realidad le golpea el estómago más fuerte que el hambre. No son troncos, son miles de cuerpos humanos, congelados en posturas de agonía, duros como la piedra, apilados como ladrillos para proteger a los vivos del viento. Bienvenidos al infierno en la tierra. Bienvenidos a la batalla que le arrancó el alma al siglo XX. Lo que vamos a narrar hoy no es un análisis de tácticas militares, ni de flechas en un mapa moviéndose de un lado a otro. La batalla de Stalingrado fue algo mucho más oscuro. Fue el momento exacto en que dos ideologías totalitarias decidieron que la vida humana valía menos que los escombros de un edificio en ruinas. Durante 163 días, 2 millones de personas fueron trituradas en una picadora de carne que convirtió una ciudad moderna en un cementerio de esqueletos de acero. Aquí, la guerra dejó de ser guerra, para convertirse en una lucha primitiva por la supervivencia biológica. Veremos actos que desafían nuestra comprensión de la moralidad. Hablaremos de la Rattenkrieg, la guerra de ratas, donde se luchaba habitación por habitación, alcantarilla por alcantarilla, usando palas afiladas para decapitar al enemigo en la oscuridad. Hablaremos de hospitales donde los médicos operaban sin anestesia mientras las ratas mordían a los heridos vivos. Y hablaremos del tabú final, el momento en que el hambre fue tan atroz que los hombres dejaron de ver a sus compañeros como camaradas y empezaron a verlos como comida. Olvida lo que has visto en las películas de Hollywood. En Stalingrado no hubo gloria, ni discursos heroicos bajo la bandera. Solo hubo frío, piojos, tifus y una brutalidad tan extrema que años después, los veteranos soviéticos y alemanes se despertaban gritando por las noches, incapaces de contarle a sus esposas lo que habían tenido que hacer para sobrevivir un día más. Prepárate, porque vamos a descender al círculo más profundo del abismo humano. Para entender la brutalidad de lo que vendría después, primero debemos situarnos en el último día de normalidad. Era el 23 de agosto de 1942, domingo por la tarde. El verano en la estepa rusa es sofocante, con un polvo fino que se mete en los ojos y en la boca. Stalingrado, una ciudad industrial orgullosa que se extendía como una serpiente de acero y hormigón a lo largo de 30 kilómetros de la orilla occidental del río Volga, estaba llena de vida. Los niños jugaban en los parques, las fábricas de tractores funcionaban a pleno rendimiento y las familias paseaban aprovechando el día libre. Pero a las 4:00 de la tarde, el cielo se oscureció. No eran nubes de tormenta. Eran 600 aviones de la Luftwaffe, la cuarta flota aérea del general Wolfram von Richthofen, el mismo hombre que había ordenado la destrucción de Guernica en España. Pero Guernica fue un ensayo. Stalingrado fue la ejecución. Lo que ocurrió en las siguientes horas no fue un bombardeo militar. Fue un acto de terrorismo masivo, diseñado para aniquilar la voluntad humana. Los alemanes lanzaron 1000 toneladas de bombas en una sola tarde. Primero, las bombas explosivas para reventar los tejados y abrir los edificios como latas de sardinas. Luego, y aquí es donde la crueldad se vuelve sistémica, lanzaron las bombas incendiarias de fósforo. La ciudad, construida en gran parte con madera en sus barrios residenciales, se convirtió en una antorcha. El asfalto de las calles se derritió, atrapando a la gente como moscas en pegamento mientras el fuego avanzaba. Pero el horror alcanzó su punto máximo en la orilla del río. Las bombas alcanzaron los gigantescos depósitos de petróleo. El crudo ardiendo se derramó por los acantilados hacia el Volga. El río mismo se incendió. Los testimonios de los supervivientes describen escenas dantescas. Barcos de vapor cargados de refugiados, en su mayoría mujeres y niños que intentaban huir hacia la orilla oriental, fueron alcanzados en medio del río. La gente saltaba al agua para no quemarse en la cubierta, solo para encontrar que la superficie del agua
también estaba ardiendo. Murieron 40.000 civiles en esas primeras 24 horas. Para ponerlo en perspectiva, eso es más del doble de los muertos en el bombardeo de Dresde, concentrados en una sola tarde de domingo. Pero la brutalidad no venía solo del cielo alemán. En tierra, la crueldad soviética mostró su cara más fría. Semanas antes, José Stalin había prohibido la evacuación de los civiles. Su lógica era de una inhumanidad calculadora. Los soldados no pelearán con el mismo ardor por una ciudad vacía que por una ciudad viva. Usó a 400.000 mujeres, niños y ancianos como rehenes biológicos, como sacos de arena humanos para motivar a sus tropas. Cuando las bombas empezaron a caer, la NKVD, la policía secreta soviética, bloqueó los muelles. Había barcos disponibles para cruzar, pero se dio prioridad al ganado y a la maquinaria industrial. Vimos madres lanzando a sus bebés a los soldados en los barcos que partían, rogando que al menos salvaran a los pequeños, mientras ellas se quedaban en la orilla bajo la lluvia de acero. Los alemanes, desde sus cabinas, veían la ciudad desaparecer bajo una nube de humo negro que subía 3 kilómetros hacia el cielo. Pensaron que habían ganado. Pensaron que nada podía sobrevivir a ese infierno y que tomarían las ruinas en un par de días. Fue el error de cálculo más grave de la Segunda Guerra Mundial. Sin saberlo, la Luftwaffe había creado el terreno perfecto para la defensa soviética. Al destruir los edificios, crearon montañas de escombros, sótanos bloqueados y laberintos de hormigón donde los tanques alemanes, diseñados para la guerra rápida en campo abierto, eran inútiles. Habían convertido una ciudad moderna en una jungla de piedra donde la tecnología no importaba, solo el instinto asesino. Esa noche, los supervivientes salieron de las alcantarillas y de los cráteres. Estaban cubiertos de ceniza, tosiendo sangre negra. Habían perdido sus casas, sus familias y su miedo. Lo único que les quedaba era el odio. Un odio tan puro y destilado que no necesitaba comisarios políticos para alimentarlo. La ciudad había muerto, pero la bestia acababa de despertar. Los alemanes no iban a entrar en una ciudad conquistada. Iban a entrar en una trampa mortal diseñada por su propia artillería. La batalla por cada ladrillo estaba a punto de comenzar. Para mediados de septiembre de 1942, la batalla había mutado. Ya no era una guerra de maniobras, de tanques rápidos y estrategias elegantes en mapas de Estado Mayor. Se había convertido en una pelea callejera de navajas en un callejón oscuro. Los alemanes, acostumbrados a conquistar países enteros en semanas gracias a la Blitzkrieg, guerra relámpago, se encontraron atrapados en un laberinto de hormigón donde su superioridad técnica no valía nada. El general soviético Vasily Chuikov, un hombre brutal y pragmático que comandaba el 62º Ejército, entendió la única forma de sobrevivir. Dio una orden que cambiaría la historia militar. Abracen al enemigo. No era un abrazo de afecto. La táctica consistía en mantener las líneas del frente a menos de 50 metros de los alemanes. A veces, a menos de 20. La lógica era fría y perfecta. Si los soviéticos estaban tan cerca de los nazis, la Luftwaffe no podía bombardearlos sin matar a sus propias tropas. Chuikov neutralizó la fuerza aérea más poderosa del mundo simplemente mezclando a sus hombres con los invasores en un abrazo mortal. Así nació la Rattenkrieg. La ciudad se convirtió en un pastel de 1000 hojas de muerte. Imagina un edificio de apartamentos bombardeado de 5 pisos. En el tercer piso había una ametralladora alemana barriendo la calle. En el segundo piso, justo debajo, un pelotón soviético hacía agujeros en el techo para lanzar granadas hacia arriba. En el sótano, de nuevo alemanes, tratando de demoler los cimientos. Y en la cocina del primer piso, cadáveres de ambos bandos pudriéndose juntos. La lucha era por cada habitación, por cada escalón. La estación de tren principal cambió de manos 14 veces en 6 horas. Un montón de escombros, conocido como la Casa de Pavlov, fue defendido por un sargento y un puñado de hombres durante 58 días, más tiempo del que le tomó a Francia rendirse ante Hitler. En los mapas alemanes, esa casa estaba marcada como una fortaleza. En la realidad, era solo una ruina llena de hombres que se negaban a morir. Pero la verdadera brutalidad
El verdadero horror inhumano ocurría donde no llegaba la luz del sol, en las alcantarillas. Stalingrado tenía una red moderna de desagües subterráneos. Cuando las calles se volvieron impasables por los francotiradores, la guerra bajó al infierno. Pelotones enteros de soviéticos y alemanes se cazaban en la oscuridad total, con el agua fétida y los desechos humanos hasta las rodillas. Aquí no había honor militar. Se luchaba con cuchillos, con piedras y, sobre todo, con la herramienta más temida de Stalingrado, la pala de zapador. Los soldados de ambos bandos afilaban los bordes de sus palas de acero como si fueran hachas. En la oscuridad de un túnel o de una habitación cerrada, un fusil es demasiado largo y torpe. Una pala afilada no se encasquilla. Un golpe seco en el cuello o en la cara terminaba la pelea en silencio. Los veteranos describían el sonido sordo del metal contra el hueso como la banda sonora de sus pesadillas. El estrés psicológico era insostenible. No había retaguardia, no había lugar seguro para dormir. El francotirador no era solo una amenaza física, era una presencia fantasmal. Hombres como Vasily Zaitsev convirtieron las ruinas en un coto de caza, donde un casco asomado por error significaba la muerte instantánea. Los soldados alemanes empezaron a sufrir lo que llamaban la mirada de los 1000 metros. Dejaron de limpiarse, de hablar, de sentir. Se convirtieron en autómatas cubiertos de piojos y polvo de ladrillo. Para añadir una capa más de horror, los lanzallamas se convirtieron en armas de limpieza habituales. Cuando un sótano se resistía, no se negociaba. Se introducía la boquilla del lanzallamas por una ventana y se disparaba un chorro de líquido inflamable. El fuego consumía el oxígeno en segundos. Los que no morían quemados, morían asfixiados, con los pulmones colapsados por el vacío. A finales de octubre, Stalingrado ya no era una ciudad, era un matadero industrial. El olor era tan penetrante que los pilotos que sobrevolaban la zona a 1000 metros de altura decían que podían oler la descomposición y la cordita desde sus cabinas. Y sin embargo, la orden de Stalin seguía siendo absoluta. Ni un paso atrás. Los desertores eran ejecutados en el acto por sus propios oficiales y dejados allí como advertencia para que sus compañeros los pisaran al avanzar hacia la picadora de carne. La Rattenkrieg había despojado a los hombres de su humanidad. Pero lo peor, increíblemente, aún no había llegado. El general Inviernos estaba a punto de entrar en la batalla y con él el hambre que convertiría a los hombres en bestias. Hasta mediados de noviembre de 1942, los soldados alemanes del 6º Ejército, aunque agotados y sucios, creían en una verdad fundamental. Eran el ejército más poderoso del mundo, y la victoria era cuestión de días. Habían llegado a la orilla del Volga. Podían ver el río. Podían disparar a los barcos soviéticos. Friedrich Paulus, su comandante, enviaba informes a Berlín diciendo que la resistencia rusa estaba al borde del colapso. Estaba equivocado, mortalmente equivocado. Mientras los alemanes se desangraban luchando por cada metro de ruina en el centro de la ciudad, al norte y al sur, en las estepas abiertas y cubiertas por la primera nieve, algo gigantesco se estaba moviendo en silencio. El mariscal Georgi Chukov, el genio militar de Stalin, había estado acumulando un ejército fantasma, 1 millón de hombres, 13.500 piezas de artillería y 900 tanques T-34, ocultos bajo redes de camuflaje y moviéndose solo de noche para evitar a los aviones de reconocimiento alemanes. El giro dramático ocurrió en la madrugada del 19 de noviembre. La temperatura había bajado a 20 grados. Una niebla espesa y helada cubría la estepa, dejando ciegos a los puestos de observación del eje. A las 7:20 am, el silencio del amanecer se rompió. No fue un disparo, fue un terremoto. 3.500 cañones y lanzacohetes Katyusha, los famosos órganos de Stalin, abrieron fuego simultáneamente. Aquí es donde la inhumanidad estratégica alcanza un nuevo nivel. Chukov no atacó a las divisiones alemanas de élite en la ciudad, atacó los flancos. Y los flancos no estaban defendidos por alemanes, sino por sus aliados, rumanos, húngaros e italianos. Estos soldados estaban mal equipados, sin ropa de invierno adecuada, y lo más criminal de todo,
sin armas antitanque modernas. Sus cañones de 30 y 100 mm eran inútiles contra el blindaje inclinado de los T-34 soviéticos. Los proyectiles rebotaban como granizo sobre un techo de chapa. Fue una masacre calculada. Los tanques soviéticos no se detuvieron a luchar. Simplemente pasaron por encima de las trincheras rumanas, aplastando a los hombres vivos bajo sus orugas, ignorando los gritos y avanzando a toda velocidad hacia la retaguardia alemana. En cuestión de horas, el frente se disolvió. Los rumanos huyeron presas del pánico, solo para ser cazados por la caballería cosaca que cargaba con sables desenvainados a través de la nieve teñida de rojo. 4 días después, el 23 de noviembre, ocurrió lo impensable. Las dos pinzas del ataque soviético, la del norte y la del sur, se encontraron en un puente sobre el río Don, en un lugar llamado Kalach, a 80 kilómetros a la espalda de Stalingrado. Los soldados soviéticos se abrazaron, gritaron y dispararon al aire. Habían cerrado el círculo. El 6º Ejército alemán, la fuerza de combate más grande y letal jamás reunida, estaba atrapado. 330.000 hombres, caballos, tanques, generales y soldados rasos. Todos estaban dentro del Kessel, el caldero. La revelación para los soldados alemanes dentro de la ciudad fue lenta y aterradora. De repente, el correo dejó de llegar. La comida y la munición, que llegaban en camiones desde la retaguardia, desaparecieron. Y entonces, la radio trajo la noticia que sellaría su destino. Paulus, viendo el cerco, pidió permiso a Hitler para romper el cerco y retirarse hacia el oeste mientras todavía tenían combustible. Era la única decisión lógica y humana, salvar a sus hombres. Pero desde su búnker caliente en Prusia Oriental, Hitler, obsesionado con la simbología de la ciudad que llevaba el nombre de su enemigo, dio una orden que condenó a muerte a 250.000 de personas. El 6º Ejército mantendrá sus posiciones hasta el último hombre y el último cartucho. Stalingrado es ahora una fortaleza. Serán abastecidos por aire. Fue una sentencia de muerte firmada por la vanidad. Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, prometió que sus aviones podrían entregar 500 toneladas de suministros al día. Era una mentira obscena. La Luftwaffe apenas tenía aviones operativos en el invierno ruso y los aeródromos estaban bajo fuego. El giro narrativo aquí es devastador. Los alemanes pasaron de ser los conquistadores arrogantes a ser prisioneros en una jaula de hielo sin techo. Ya no luchaban por el Reich, luchaban por no morir de hambre. La verdadera batalla, la batalla contra la biología y la locura, acababa de comenzar. El cerco se había cerrado, y dentro, la civilización humana estaba a punto de desaparecer por completo. Cuando las puertas del Kessel se cerraron, la primera reacción de los soldados alemanes no fue el pánico, sino una fe ciega y peligrosa. Se decían a sí mismos, el Führer nos sacará de aquí. Creían en la promesa de Hermann Göring y su Luftwaffe. El mariscal del aire había jurado sobre su honor que suministraría al 6º Ejército todo lo necesario para sobrevivir: pan, combustible y munición. Se necesitaban 500 toneladas diarias como mínimo absoluto para mantener a 300.000 hombres con vida. Pero la realidad que aterrizó en la pista helada de Pitomnik fue una burla cruel. En lugar de comida, los aviones Junkers descargaron cajas llenas de cruces de hierro, miles de ejemplares de periódicos de propaganda vieja, toneladas de pimienta y en un acto de burocracia demencial, miles de preservativos. Sí, preservativos para hombres que se estaban congelando a 30 grados bajo cero y cuyos cuerpos estaban tan desnutridos que habían perdido cualquier impulso sexual hacía semanas. La reacción de los soldados al abrir esas cajas fue el silencio. Un silencio pesado y roto. Fue el momento en que comprendieron que Berlín no sabía, o no le importaba, lo que estaba pasando en el Volga. Y entonces llegó el hambre, pero no el hambre que sientes cuando te saltas una comida. Hablamos de la inanición clínica. La ración de pan se redujo a 100 gramos por día. Y no era pan de trigo. Era una mezcla gris de harinas, acerrín y celulosa. Los hombres empezaron a mirar a los miles de caballos rumanos que habían quedado atrapados en el cerco. Fue una matanza sistemática.
Primero se comieron la carne, luego hirvieron los huesos para hacer sopa. Finalmente, desenterraron las cabezas y las pezuñas de la nieve para roer el cartílago congelado. Cuando los caballos se acabaron, los gatos y los perros de Stalingrado desaparecieron, y cuando estos se acabaron, los hombres empezaron a hervir el cuero de sus propias botas y cinturones para engañar al estómago. Pero el enemigo más sádico no era el hambre, sino el frío. El invierno de 1942 fue uno de los más duros del siglo. Los uniformes de verano alemanes, diseñados para una victoria rápida en julio, se convirtieron en mortajas de algodón. La falta de grasa corporal hacía que los hombres no pudieran generar calor. Los médicos en los hospitales de campaña, situados en sótanos húmedos, se enfrentaron a una epidemia de congelación. Los dedos de los pies y de las manos se ponían negros y duros como la madera. Al golpearlos, sonaban como piedras. Sin anestesia, porque los suministros médicos se habían acabado hace semanas, las amputaciones se hacían con sierras de carpintero. Los gritos de los hombres resonaban en los búnkeres, una sinfonía de dolor que nunca cesaba. Fuera, los cadáveres se apilaban como leña porque el suelo estaba demasiado congelado para cavar tumbas. Para aumentar el terror psicológico, los soviéticos instalaron altavoces gigantes en la línea del frente. Día y noche reproducían el sonido monótono de un reloj haciendo tic-tac. Cada 7 segundos, una voz profunda y gutural anunciaba en alemán: cada 7 segundos, un soldado alemán muere en Rusia. Stalingrado es una fosa común. Luego ponían música de tango fúnebre. Era una tortura mental diseñada para romper los nervios de hombres que no habían dormido en días. Y en medio de este infierno llegó la Navidad. La Nochebuena de 1942 fue quizás el momento más surrealista y trágico de toda la batalla. En los búnkeres subterráneos, iluminados por velas hechas de grasa de caballo, los hombres intentaron recordar que eran seres humanos. Cantaron Noche de Paz con voces roncas y débiles, mientras los proyectiles de artillería soviética sacudían la tierra sobre sus cabezas. En un búnker médico, un doctor y pastor protestante llamado Kurt Reuber tomó un trozo de carbón y dibujó en el reverso de un mapa militar soviético una imagen que pasaría a la historia: la Madonna de Stalingrado, una virgen protegiendo a un niño con las palabras luz, vida, amor. Los soldados endurecidos, asesinos que habían luchado cuerpo a cuerpo durante meses, lloraron como niños al verla. No lloraban por fe, lloraban porque sabían que esa virgen era lo último bello que verían en sus vidas. Esa noche, muchos escribieron sus últimas cartas a casa, cartas que nunca llegaron, porque Hitler ordenó confiscar el correo para ocultar la magnitud del desastre al pueblo alemán. En esas cartas, la negación se había roto. Un soldado escribió: «No nos busquéis. Hemos muerto en espíritu hace mucho tiempo. El Führer nos ha prometido la salvación, pero aquí solo hay hielo y muerte». La Navidad pasó, y con ella, la última esperanza. El ajuste a la nueva realidad fue brutal. Ya no eran un ejército. Eran una tribu de espectros luchando por no congelarse. Y mientras ellos cantaban villancicos, los tanques soviéticos T-34 calentaban sus motores para la ofensiva final, la Operación Anillo, diseñada para aplastar el Kessel y borrar al 6-punto ejército de la faz de la tierra. Si el infierno tenía una puerta de salida en enero de 1943, esa puerta se llamaba Pitomnik. Este aeródromo, situado en el corazón del Kessel, era el cordón umbilical que mantenía con vida al 6-punto ejército. Pero a medida que los tanques soviéticos comprimían el cerco, Pitomnik dejó de ser un aeródromo militar para convertirse en el escenario de la degradación humana más absoluta. La subtrama que introducimos aquí es la traición de los heridos. Miles de soldados alemanes heridos, hombres con extremidades amputadas, ciegos por la metralla o delirando por el tifus, se arrastraron kilómetros por la nieve hasta la pista de aterrizaje. Les habían prometido que, si llegaban allí, serían evacuados a la Alemania nazi, a hospitales calientes con sábanas limpias. Pero cuando llegaban, se encontraban con una realidad brutal. Los aviones no eran para ellos. Las órdenes de Berlín
habían cambiado. Solo se evacuaba a personal esencial, oficiales de Estado Mayor, especialistas en tanques y generales. Los heridos, esos hombres que habían dado su cuerpo por el Reich, fueron dejados atrás en la nieve, congelándose a la vista de los aviones que despegaban vacíos de carga humana. La desesperación provocó escenas de pánico que los supervivientes nunca olvidarían. Cuando un avión de transporte Heinkel o Junkers tocaba tierra, una marea humana de soldados enloquecidos se lanzaba hacia él. Ya no había rangos ni disciplina. Los hombres golpeaban a los pilotos, se pisaban unos a otros y trataban de aferrarse a las puertas del avión. La policía militar alemana, la Feldgendarmerie, tuvo que formar cordones y disparar al aire y a veces a la multitud para evitar que los aviones fueran aplastados por el peso de la desesperación. Vimos hombres colgados del tren de aterrizaje mientras el avión despegaba, cayendo al vacío desde 300 metros de altura cuando sus manos congeladas ya no podían aguantar más. Vimos médicos seleccionando quién subía y quién no basándose en quién podía caminar, condenando a muerte a los que estaban en camillas. Fue la selección natural en su forma más cruel, ejecutada entre compatriotas. Pero lejos de los aeródromos, en los sótanos ruinosos de la ciudad, se estaba rompiendo un tabú aún más oscuro, un desafío adicional que la historia oficial tardó décadas en admitir: el canibalismo. Durante años se negó. Se dijo que el soldado alemán, disciplinado y civilizado, nunca caería tan bajo. Pero los informes de la NKVD soviética y los diarios recuperados de los cadáveres cuentan otra historia. A finales de enero, cuando ya no había caballos, ni perros, ni ratas, y la ración de pan había desaparecido, la línea entre la vida y la muerte se borró. En los barrancos cerca de Gumrak se encontraron cadáveres con cortes precisos en los muslos y las nalgas. La carne había sido extraída con cuchillos. No eran animales carroñeros, eran hombres. Un informe médico soviético describe zonas de descuartizamiento, donde los cuerpos apilados servían de despensa. Es importante entender esto no como un acto de maldad, sino de locura biológica. El cerebro humano, privado de proteínas durante meses y sometido a un estrés de combate constante, deja de funcionar racionalmente. La moralidad es un lujo calórico. Cuando el cuerpo se consume a sí mismo, el compañero muerto deja de ser Hans o Fritz, se convierte simplemente en carne. Fue el triunfo final de la deshumanización. El nazismo y el estalinismo habían creado un entorno donde el hombre tuvo que convertirse en bestia para respirar un día más. Mientras tanto, en el exterior del cerco, los soviéticos lanzaron la Operación Anillo. No fue una batalla, fue una cacería. Los tanques T-34 blancos, camuflados en la nieve, avanzaban aplastando los nidos de ametralladoras alemanas. Los soldados soviéticos, bien alimentados y vestidos con trajes de invierno acolchados, telogreica, veían a sus enemigos y apenas podían creerlo. Los superhombres arios eran ahora esqueletos envueltos en trapos de mujer, robados de las casas de Stalingrado, con los pies envueltos en periódicos. La resistencia alemana se desmoronaba, pero la orden de Hitler seguía vigente. Capitulación prohibida. Esto obligó a los oficiales fanáticos a disparar a sus propios hombres si intentaban rendirse. La locura se apoderó de los mandos intermedios. Hubo suicidios masivos en los búnkeres de mando, generales que se pegaban un tiro mientras escuchaban música clásica en gramófonos, mientras sus soldados afuera eran cazados como conejos. La larga noche de Stalingrado estaba llegando a su fin. Pero el amanecer no traería el sol, sino la visión de un campo de batalla sembrado de cadáveres rígidos, utilizados como sacos de arena, y de hombres que habían perdido la capacidad de hablar, reducidos a gruñidos y miradas vacías. La civilización había muerto en Pitomnik. El 30 de enero de 1943, en el 10º aniversario de la llegada de los nazis al poder, Adolf Hitler envió un último mensaje de radio al comandante del 6º Ejército, Friedrich Paulus. No era una felicitación, era una sentencia de muerte disfrazada de honor. Hitler ascendió a Paulus al rango de mariscal de campo. En la historia militar prusiana y alemana, jamás un mariscal de campo se había rendido al enemigo. El mensaje implícito era claro como el cristal.
Suicídate. Conviértete en un mártir wagneriano para la propaganda del Reich. Pero en el sótano del gran almacén Univermag, en el centro de un Stalingrado reducido a escombros lunares, Paulus miró el telegrama y tomó una decisión que enfurecería al Führer. Miró a sus oficiales, hombres sucios, barbudos y con los ojos hundidos por la falta de sueño, y dijo una frase que rompió el hechizo del nazismo. No tengo intención de pegarme un tiro por ese cabo bohemio. La mañana del 31 de enero, los soldados soviéticos de la 64ª División de Fusileros entraron en el sótano. Lo que encontraron no fue un cuartel general militar, sino una cueva de inmundicia. El olor era una mezcla insoportable de sangre seca, excrementos, gangrena y sudor rancio de semanas. Allí estaba Paulus, tumbado en un camastro, demacrado y enfermo de disentería, entregando su pistola reglamentaria Walter a un joven teniente soviético llamado Fyodor Ilchenko. El contraste visual era brutal. Los oficiales soviéticos, bien alimentados, con abrigos de piel limpios y botas de fieltro calientes, Valenki, miraban con una mezcla de asco y fascinación a los restos de la raza maestra. Los hombres que habían venido a esclavizar a los eslavos eran ahora espectros temblorosos cubiertos de piojos. Pero la rendición no fue el fin del sufrimiento. Fue el comienzo de una nueva fase de brutalidad, esta vez a manos de los vencedores. Cuando los cañones callaron el 2 de febrero de 1943, 91.000 soldados alemanes, rumanos e italianos salieron de los sótanos con las manos en alto. Eran una columna de fantasmas. Cojeaban sobre trapos envueltos en sus pies congelados. Muchos se apoyaban en sus compañeros para no caer. Los soviéticos, llenos de odio tras ver lo que la Wehrmacht había hecho a sus ciudades y a sus civiles, no mostraron piedad. Comenzó la Marcha de la Muerte hacia los campos de prisioneros en Siberia y Asia Central. La interacción entre captor y prisionero fue de una crueldad primitiva. Los soldados del Ejército Rojo recorrieron las filas arrancando relojes, anillos de boda y, lo más valioso de todo, las botas de invierno de los prisioneros, dejándolos descalzos en la nieve a 30 grados bajo cero. Si un prisionero alemán se detenía para atarse un trapo o caía al suelo por agotamiento, no se le ayudaba a levantarse. Un disparo en la nuca terminaba con su miseria allí mismo. El camino hacia los campos de Beketovka y Krasnoarmeysk quedó marcado por un rastro de cadáveres congelados que servían de hitos kilométricos. El dilema emocional para los soldados soviéticos también era complejo. ¿Cómo tratar a estos hombres que habían quemado sus casas y matado a sus familias? Algunos compartieron su escasa comida, movidos por una piedad humana básica ante tal grado de sufrimiento. Otros, la mayoría, veían en cada alemán muerto una pequeña justicia. Las condiciones en los campos de tránsito eran peores que en el cerco. El tifus, transmitido por los millones de piojos que infestaban a los prisioneros, se propagó como un incendio forestal. Los hombres morían por miles cada día. De los 91.000 que se rindieron en Stalingrado, pensando que habían salvado la vida, solo 5.000 volverían a ver Alemania una década después, en 1955. El resto, 86.000 hombres, fueron devorados por el Gulag, las enfermedades y el trabajo forzado. La caída de Stalingrado rompió algo fundamental en la psique alemana. La ilusión de invencibilidad se había disuelto en la estepa rusa, y para los soviéticos la victoria tuvo un sabor a ceniza. Al recuperar la ciudad, encontraron montañas de sus propios civiles muertos, ejecutados o muertos de hambre durante la ocupación. La liberación reveló el alcance total de la barbarie nazi. Aquí, en este bloque, la narrativa cambia de la tensión del combate a la desolación de la derrota total. Vemos que en una guerra de aniquilación no hay ganadores, solo supervivientes. La rendición de Paulus no fue un acto de cobardía, sino el único acto racional en un teatro del absurdo sangriento. Pero para sus hombres, la decisión llegó demasiado tarde. La nieve rusa, indiferente a las banderas y a las ideologías, comenzó a cubrir a los vivos y a los muertos por igual, sellando el destino de un ejército entero bajo un sudario blanco. Cuando los cañones callaron en el Volga, el sonido más fuerte no fue una explosión, sino una mentira emitida por radio. A miles de kilómetros de distancia, en Berlín,
el ministro de propaganda Joseph Goebbels se enfrentaba a una crisis existencial. El mito de la invencibilidad alemana, cuidadosamente construido durante años de victorias relámpago, yacía congelado en las ruinas de Stalingrado. El régimen nazi no podía admitir que un mariscal de campo se había rendido vivo, que 90.000 soldados arios caminaban hacia el cautiverio. Eso destruiría la moral nacional. Así que decidieron borrar la realidad. El 3 de febrero de 1943, la radio alemana interrumpió su programación habitual. Sonaron los redobles de tambor de la marcha fúnebre de Sigfrido y luego el segundo movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Un locutor con voz grave anunció al pueblo alemán: «La batalla ha terminado. Fieles a su juramento a la bandera, los soldados del Sexto Ejército han muerto hasta el último hombre bajo el mando ejemplar del mariscal Paulus, para que Alemania pueda vivir». Era una falsedad obscena. Mientras los alemanes lloraban a héroes mártires, Paulus estaba sentado en una dacha soviética, bebiendo té caliente y discutiendo tácticas con sus captores. Hitler había ordenado un luto nacional de 3 días, pero prohibió estrictamente cualquier crítica o pregunta sobre por qué habían muerto. Fue el nacimiento de la guerra total. Goebbels usó la tragedia para radicalizar a la población en su famoso discurso en el Palacio de los Deportes. ¿Queréis la guerra total, más radical y total de lo que podamos imaginar hoy? Stalingrado no sirvió para buscar la paz, sino para justificar el holocausto final que vendría después. Pero si la mentira en Berlín era cruel, la realidad en las ruinas de Stalingrado era una película de terror sanitario. Cuando llegó la primavera y la nieve comenzó a derretirse, la ciudad reveló su secreto más macabro. Bajo el manto blanco no había tierra, había una alfombra de cadáveres en descomposición. El deshielo trajo el olor, un hedor dulce y nauseabundo que cubría kilómetros a la redonda. Los soviéticos se enfrentaron a un problema logístico monstruoso. ¿Qué hacer con casi 500.000 de cuerpos, alemanes, soviéticos, rumanos y civiles, antes de que el cólera y el tifus mataran a los supervivientes? No había suficientes hombres para cavar tumbas en el suelo fangoso. Así que recurrieron a una solución dantesca. Utilizaron los barrancos naturales y los cráteres de bombas como fosas comunes gigantes. Apilaron los cuerpos en capas, rociándolos con cal viva y gasolina, y los quemaron. Las columnas de humo negro y graso volvieron a alzarse sobre la ciudad, pero esta vez no era guerra, era limpieza. Durante meses, el agua del Volga no se pudo beber. Estaba contaminada por los fluidos de la descomposición que se filtraban desde la orilla. Y en medio de este apocalipsis, hubo un grupo de víctimas cuyo destino fue tan brutal que ambos bandos intentaron borrarlo de los libros de historia. Los Hiwis, Hilfswillige. Estos eran prisioneros de guerra soviéticos o civiles rusos que, para no morir de hambre en los campos alemanes, se habían ofrecido como voluntarios para ayudar a la Wehrmacht. Eran conductores, cocineros, cargadores de munición e incluso soldados de combate. Se estima que había unos 50.000 Hiwis atrapados en el cerco con los alemanes. Para los nazis, eran carne de cañón desechable, Untermenschen, subhumanos, útiles. Para los soviéticos, eran algo mucho peor, traidores. Cuando el Sexto Ejército se rindió, los soldados alemanes fueron separados y enviados a los campos, pero los Hiwis no tuvieron juicio, no tuvieron marcha a Siberia. Fueron ejecutados en masa allí mismo, en los barrancos y en los patios de las fábricas. La NKVD los consideraba enemigos del pueblo. Vimos testimonios de ametralladoras soviéticas barriendo grupos de hombres que llevaban uniformes alemanes pero hablaban ruso, suplicando piedad en su propia lengua. Fue una purga dentro de la victoria. La brutalidad estalinista no permitía matices. Si habías tocado pan alemán, eras alemán. Stalingrado no solo devoró a los invasores, devoró a sus propios hijos que habían tomado la decisión imposible de colaborar para comer. La intriga de este bloque se cierra con una imagen perturbadora. Mientras Moscú celebraba con salvas de artillería y fuegos artificiales en la Plaza Roja, en Stalingrado, los equipos de trofeos soviéticos recorrían las ruinas arrancando dientes de oro de los cadáveres alemanes para financiar la reconstrucción.
La ciudad había sido liberada, pero la humanidad había quedado enterrada bajo los escombros para siempre. El mito heroico había nacido, pero se construyó sobre una montaña de mentiras y huesos calcinados que nadie, ni nazis ni soviéticos, quería que el mundo viera. Dicen que la guerra termina cuando se entierra al último soldado. Si eso es cierto, la batalla de Stalingrado todavía continúa hoy, más de 80 años después. Cada primavera, cuando la nieve se derrite en la estepa y las lluvias lavan la tierra negra, el suelo literalmente escupe los restos de la masacre. Los agricultores locales lo llaman la cosecha de hierro y hueso. Durante décadas, la Unión Soviética construyó encima de los muertos. Bloques de apartamentos, fábricas y parques se levantaron sobre fosas comunes no marcadas, pero en los últimos años, con las obras para nuevas infraestructuras en la moderna Volgogrado, las excavadoras han golpeado algo que no es piedra. Aquí es donde la arqueología forense moderna entra en escena para validar el horror. Cuando los equipos de recuperación, como los del Volksbund alemán, la Comisión de Tumbas de Guerra, examinan los restos, los huesos cuentan una historia que los generales intentaron ocultar. Lo primero que notan los forenses es la densidad ósea. Los esqueletos encontrados en el Kessel son ligeros, porosos. Muestran signos claros de desnutrición severa meses antes de la muerte. Las costillas son frágiles como el cristal, pero el detalle más escalofriante está en los dientes. El esmalte dental de los soldados jóvenes muestra líneas de interrupción en el crecimiento, marcas de estrés fisiológico extremo. Estos hombres no solo murieron de frío, murieron consumiéndose a sí mismos biológicamente. Además, la disposición de los cuerpos en las fosas comunes descubiertas recientemente cerca del aeropuerto de Gumrak confirma el caos final. No hay filas ordenadas. Los cuerpos fueron arrojados unos encima de otros, entrelazados, alemanes, rumanos y soviéticos, mezclados en el mismo agujero de obús. La tierra no distingue uniformes, pero la ciencia ha revelado algo más oscuro, las ejecuciones sumarias. En varias fosas, los cráneos presentan un único orificio de entrada en la parte posterior, con salida por la frente, calibre 7.62 milímetros, soviético, o 9 milímetros, alemán. Esto nos dice que muchos no murieron en combate, sino que fueron ejecutados metódicamente, ya sea por comisarios políticos soviéticos limpiando cobardes o por oficiales alemanes, disciplinando a desertores en los últimos días de locura. Uno de los hallazgos más conmovedores ocurre cuando aparece una Erkennungsmarke, la chapa de identificación ovalada de metal que todo soldado alemán llevaba al cuello. Estas chapas, partidas por la mitad cuando el soldado moría, una mitad se quedaba con el cuerpo, la otra iba al registro, a menudo se encuentran enteras. Eso significa que nadie registró su muerte. Para sus familias en Berlín, Hamburgo o Múnich, estos hombres simplemente desaparecieron. 80 años después, gracias a estas chapas recuperadas del barro, un hijo o una nieta recibe una llamada telefónica. Hemos encontrado a su abuelo. Estaba en un sótano cerca de la fábrica Octubre Rojo. El cierre emocional que proporciona la ciencia es devastador. Se han encontrado cartas preservadas dentro de estuches de máscaras de gas, selladas herméticamente, papeles que se desintegran al contacto con el aire, pero que la tecnología digital permite leer. Son las últimas palabras de hombres que sabían que iban a morir, escritas con lápices de grafito en el reverso de formularios militares. No hablan de política ni de odio. Hablan de mamá, de perdóname, de tengo frío. Stalingrado es, hoy en día, el cementerio más grande del mundo sin lápidas. Se estima que más de 1 millón de personas siguen desaparecidas bajo el asfalto y la estepa. La construcción de un simple estadio de fútbol o un centro comercial se detiene constantemente porque, al cavar los cimientos, aparecen cascos oxidados y fémures humanos. Este bloque conecta el pasado brutal con nuestro presente. Nos muestra que no podemos enterrar la historia simplemente cubriéndola de tierra. Los actos inhumanos de 1943 dejaron una huella forense indeleble. La tierra de Volgogrado es un testigo que no puede mentir, y cada hueso recuperado es una sentencia contra la locura de la guerra total.
La batalla terminó para los libros de historia, pero para la tierra y para las familias que aún esperan, el eco de los cañones nunca se ha apagado del todo. Cuando el humo se disipó sobre el Volga, comenzó una operación de limpieza que no tenía nada que ver con retirar escombros, sino con retirar la verdad. Tanto Hitler como Stalin sabían que Stalingrado era demasiado grande, demasiado brutal y demasiado simbólica para dejarla en manos de los historiadores. Necesitaban convertir la carnicería en religión. En la Unión Soviética, la maquinaria de propaganda del Kremlin se puso a trabajar de inmediato. Stalingrado debía ser recordada como la ciudad héroe, el lugar donde el hombre soviético de acero detuvo al fascismo con puro coraje. Y era cierto, hubo coraje. Pero la narrativa oficial borró sistemáticamente la suciedad. Se construyó el gigantesco complejo memorial en la colina Mamayev-Kurgan, coronado por la estatua La Madre Patria Llama, una mujer de hormigón de 85 metros de altura con una espada levantada. Es imponente, hermosa y aterradora, pero debajo de ese hormigón, la historia real fue saneada. En los libros de texto soviéticos durante décadas, no se mencionó la Orden 227 ni un paso atrás. Se borraron las referencias a los destacamentos de bloqueo de la NKVD que disparaban a sus propios soldados si se retiraban. Se omitió el hecho de que Stalin prohibió la evacuación de civiles, condenando a miles de mujeres y niños a morir bajo las bombas alemanas como incentivo moral para las tropas. El mito soviético requería héroes perfectos, sin miedo y sin dudas. Los soldados que sufrieron crisis nerviosas, los que se suicidaron o los que, en un momento de desesperación, comieron carne humana, no encajaban en la foto. Fueron borrados. La victoria se convirtió en un monolito brillante, sin grietas, ocultando el precio biológico que pagó el pueblo ruso. En el lado alemán, la manipulación fue igual de cínica, pero con un objetivo diferente: la victimización y el sacrificio. El régimen nazi no podía vender una victoria, así que vendió un martirio. Goebbels pintó al Seisno Ejército como una legión de espartanos modernos que se sacrificaron voluntariamente para salvar a la civilización occidental de las hordas asiáticas. Se ocultó la incompetencia criminal de Hitler y de Göring. Se ocultó que los soldados no murieron gritando «Heil Hitler», sino llorando por sus madres y maldiciendo la guerra. Para las familias alemanas, el duelo fue secuestrado. No se les permitió saber cómo murieron sus hijos. Las cartas que describían el hambre y el frío fueron censuradas o destruidas. A las madres se les entregaron notificaciones de «muerto en combate heroico», una frase genérica que ocultaba la realidad de morir congelado en un agujero lleno de excrementos. Pero la mayor tragedia de la memoria ocurrió con los supervivientes. Cuando los pocos prisioneros de guerra alemanes, apenas 5.000 de los 91.000 capturados, comenzaron a regresar a casa en 1955, una década después de la guerra, se encontraron con un país que no quería escuchar sus historias. Alemania Occidental estaba en pleno milagro económico. Nadie quería hablar del canibalismo, de los piojos o de la rendición. Esos hombres, con la mirada vacía y el alma rota, eran recordatorios incómodos de un pasado vergonzoso. Fueron marginados, silenciados por una sociedad que prefería mirar hacia el futuro y olvidar el horror del frente oriental. Y en la Unión Soviética, los soldados que habían sobrevivido al cautiverio alemán y regresaron a casa tampoco fueron recibidos como héroes. Stalin consideraba que cualquier soldado que se hubiera dejado capturar vivo era un traidor. Muchos supervivientes de Stalingrado pasaron directamente de los campos de concentración nazis a los gulags soviéticos. Su crimen fue haber sobrevivido. La narrativa oficial no tenía espacio para víctimas, solo para mártires muertos o conquistadores vivos. Este bloque expone la última brutalidad de Stalingrado, el robo de la propia experiencia. Los hombres y mujeres que vivieron el infierno vieron cómo su sufrimiento era reescrito, pulido y convertido en estatuas de mármol o en discursos políticos. La realidad de la batalla, el olor a sangre, el frío en los huesos, la locura del hambre, quedó enterrada bajo capas de mito. Hoy,
Cuando visitamos Volgogrado o leemos sobre la batalla, debemos hacer un esfuerzo consciente para rascar esa pintura dorada. Debemos recordar que detrás de los monumentos gigantes y las marchas militares, hubo seres humanos aterrorizados, utilizados como combustible por dos sistemas totalitarios que, en última instancia, se parecían más entre sí de lo que jamás admitirían. Para ambos, la vida individual no valía nada frente a la ideología. El 3 de febrero de 1943, Stalingrado era una ciudad fantasma en el sentido más literal de la palabra. Antes de la guerra, vivían allí 500.000 de personas. Cuando los soviéticos realizaron el primer censo tras la liberación, encontraron a menos de 1.500 civiles vagando entre los escombros. El resto había muerto, había sido deportado a Alemania como mano de obra esclava o había huido hacia el este. Pero los que quedaron no eran ciudadanos, eran criaturas de las cavernas. Habían sobrevivido 6 meses viviendo en alcantarillas, sótanos inundados y cráteres de bombas, alimentándose de cuero hervido y arcilla. La mayoría eran mujeres y niños. Aquí introducimos la figura de los niños de Stalingrado. Imagina a un niño de 6 años que ha olvidado cómo jugar. Un niño que no reacciona al sonido de una explosión porque es el único sonido que conoce. Los corresponsales de guerra que entraron en la ciudad describieron a niños con ojos de ancianos, miradas vacías que habían visto cosas que ninguna mente infantil debería procesar. Ejecuciones, canibalismo, cuerpos aplastados por tanques. Estos niños no lloraban. El trauma les había robado hasta las lágrimas. La reconstrucción de la ciudad no fue una obra de ingeniería, fue una obra de penitencia. Como no quedaban hombres, todos estaban en el frente o muertos, fueron las mujeres de Stalingrado las que reconstruyeron la ciudad con sus propias manos. Se organizaron en brigadas voluntarias, el famoso Movimiento Cherkasova. Estas mujeres, muchas de ellas viudas y madres que habían perdido a sus hijos, movieron miles de toneladas de escombros sin maquinaria pesada. Limpiaron los ladrillos uno a uno para volver a usarlos. Pero el trabajo tenía un riesgo mortal: las minas. Los alemanes y los soviéticos habían sembrado la ciudad con millones de minas antipersona y trampas explosivas. Durante años después de la batalla, era común escuchar una explosión sorda en un barrio residencial y saber que un niño jugando o una mujer cavando un jardín había encontrado un regalo, olvidado del 6-1 ejército. Stalingrado siguió matando gente mucho después de que la guerra terminara. La tierra estaba tan saturada de metal que las brújulas magnéticas no funcionaban. El legado psicológico fue igual de devastador para los veteranos que regresaron a casa. Se le llamó el síndrome de Stalingrado. Tanto en Rusia como en Alemania, hubo una generación de hombres que volvió del frente incapaz de dormir con la luz apagada. Hombres que no podían soportar el desperdicio de comida. Hombres que en las cenas familiares de los años 50 se quedaban mirando un trozo de carne en el plato y empezaban a llorar sin explicación, recordando a qué sabía la carne en el invierno del 42. En Alemania, este trauma se convirtió en un silencio nacional. Los padres nunca contaron a sus hijos lo que hicieron en Rusia. Esa culpa reprimida, ese secreto compartido por millones de exsoldados de la Wehrmacht, envenenó la psique alemana durante décadas. ¿Cómo le dices a tu hijo que tú formaste parte de una máquina de exterminio? ¿Cómo le explicas que viste a compañeros comerse a otros compañeros y no hiciste nada? En la Unión Soviética, el trauma se sublimó en una obsesión por la seguridad y la fuerza militar. Nunca más se convirtió en el lema no oficial. La brutalidad de Stalingrado justificó, a los ojos de muchos rusos, la dureza de la Guerra Fría. Si el mundo exterior era capaz de enviar a un ejército como el nazi para aniquilarlos, entonces Rusia debía ser una fortaleza de acero, sin importar el coste en libertad. Este bloque nos prepara para la conclusión final, al mostrarnos que la batalla no terminó con la rendición de Paulus. La batalla continuó en las pesadillas de los supervivientes, en los cuerpos mutilados por las minas de posguerra y en una ciudad que tuvo que nacer de nuevo sobre una capa geológica de huesos. Stalingrado dejó de ser un punto en el mapa para convertirse en una advertencia eterna.
Esto es lo que sucede cuando la humanidad pierde el freno moral y se entrega a la lógica total de la destrucción. Para entender la magnitud real de lo que ocurrió en esas ruinas, tenemos que viajar brevemente fuera de ellas, a un salón lujoso en Teherán, en noviembre de 1943. Allí se reunieron los tres grandes, Roosevelt, Churchill y Stalin. En una ceremonia solemne, Winston Churchill, un anticomunista de toda la vida, se puso de pie y entregó a Stalin una espada larga de 2 manos, forjada en acero de Sheffield, con incrustaciones de oro y cristal. En la hoja estaba grabado: a los ciudadanos de Stalingrado, fuertes como el acero, regalo del rey Jorge VI como muestra de la admiración del pueblo británico. Cuando Stalin tomó la espada, la besó y se la pasó a Roosevelt. El presidente americano leyó la inscripción y murmuró: realmente tenían corazones de acero. Fue el único momento en toda la guerra en que el mundo occidental se inclinó ante el sacrificio soviético. Sabían la verdad incómoda. Mientras los aliados occidentales luchaban en el norte de África, con unas pocas divisiones, en Stalingrado, la Unión Soviética había absorbido y destruido el 25% de todo el ejército alemán en el frente oriental. Stalingrado fue el punto de inflexión psicológica de la Segunda Guerra Mundial. Antes de Stalingrado, la Alemania nazi parecía una fuerza de la naturaleza imparable. Conquistaban países en semanas. Sus soldados eran vistos como máquinas perfectas. Después de Stalingrado, el mito del superhombre ario murió congelado en la estepa. La batalla rompió la columna vertebral de la Wehrmacht. No solo perdieron un ejército entero, el Seistino, sino que perdieron algo más valioso: la fe en la victoria final. Los diarios de los soldados alemanes en otros frentes cambian de tono después de febrero de 1943. Aparece el fatalismo. Saben que si el sexto ejército pudo ser aniquilado, nadie está a salvo. La maquinaria nazi pasó de la expansión a la contracción, una retirada sangrienta que terminaría 2 años después en las ruinas de Berlín. Pero el costo de este giro del destino es una cifra que la mente humana apenas puede procesar. Los historiadores calculan que la batalla costó cerca de 2 millones de bajas totales, muertos, heridos y capturados entre ambos bandos. Para ponerlo en perspectiva brutal, en Stalingrado murieron más soldados soviéticos defendiendo una sola ciudad que todos los soldados americanos muertos en toda la guerra, Pacífico y Europa combinados. Esta carnicería industrial dejó un vacío demográfico en la Unión Soviética que todavía se siente hoy. Una generación entera de hombres nacidos entre 1921 y 1923 fue borrada del mapa. Físicos, poetas, ingenieros, padres de familia, millones de futuros posibles terminaron en fosas comunes o en el fondo del Volga. Rusia se convirtió en un país de viudas y huérfanos. En los pueblos de Siberia y los Urales había calles enteras donde no regresó ni un solo hombre. Y aquí radica la ironía final y más cruel de este bloque. La victoria en Stalingrado no trajo la libertad. Para los soldados soviéticos que sobrevivieron al infierno, la recompensa no fue la democracia ni el descanso, fue más stalinismo. La victoria validó la crueldad del régimen. Stalin salió de la guerra convencido de que su método de sangre y hierro era el único correcto. Los comisarios políticos que habían ejecutado a cobardes en las orillas del Volga se convirtieron en héroes nacionales. La brutalidad se institucionalizó. Stalingrado nos enseña que el totalitarismo es más eficiente en la guerra que la democracia, pero el precio es la anulación del individuo. La batalla demostró que un sistema dispuesto a sacrificar a millones de sus propios ciudadanos sin pestañear, la URSS, podía derrotar a un sistema dispuesto a exterminar a millones de otros, la Alemania nazi. Fue el choque de 2 monstruos, y el monstruo con más capacidad de sufrimiento ganó. La espada de Stalingrado brilla en los museos hoy, limpia y perfecta, pero la realidad que representa es sucia, oscura y llena de dolor. Este bloque nos deja en el umbral de la conclusión final con una pregunta inquietante. ¿Valió la pena? ¿Era necesario tal grado de inhumanidad para detener a Hitler? La respuesta histórica es sí, pero la respuesta moral nos deja un sabor a ceniza en la boca. La civilización se salvó, pero tuvo que descender al nivel de las ratas para hacerlo.
Cuando la nieve finalmente se derritió en la primavera de 1943, la colina del Mamayev-Kurgan, ese montículo estratégico por el que murieron miles de hombres cada día, ofreció un espectáculo que la naturaleza jamás había visto. La tierra no era marrón ni negra. Estaba empapada de tal cantidad de sangre, aceite y fragmentos de metal que durante el primer verano de la paz, la hierba se negó a crecer. La colina permaneció gris y estéril, como una cicatriz abierta en la piel del planeta. Stalingrado no fue simplemente una batalla militar. Fue el momento en que la humanidad se miró al espejo y vio su propio rostro deformado. Nos enseñó que la línea que separa al hombre civilizado de la bestia desesperada no se mide en años de evolución, sino en días sin comer. Nos demostró que bajo la presión correcta, somos capaces de los actos más sublimes de sacrificio, como los soldados soviéticos que se lanzaron con granadas bajo los tanques para detenerlos, y, al mismo tiempo, de las atrocidades más viles, como devorar a nuestros compañeros o dejar morir de frío a los heridos en una pista de aterrizaje. Los actos brutales e inhumanos que hemos narrado hoy, la Rattenkrieg, el canibalismo, las ejecuciones de los Hiwis, la indiferencia de Hitler y Stalin, no son anomalías, son advertencias. Nos recuerdan que las ideologías totalitarias, ya sean nazis o soviéticas, tienen una característica en común: la capacidad de apagar la empatía humana a escala industrial. Cuando conviertes al enemigo en una plaga o en un fascista subhumano, todo está permitido. Quemar ciudades, matar prisioneros, dejar morir de hambre a millones. Hoy, la ciudad se llama Volgogrado. Es una metrópolis moderna, con cafés, parques y niños que van a la escuela con mochilas de colores. Pero si cavas medio metro en cualquier jardín, encontrarás óxido. El hierro de Stalingrado sigue ahí, y junto al hierro los huesos. Se dice que la ciudad está construida sobre un cementerio infinito, y es verdad. Cada paso que damos en esas calles es un paso sobre la historia no contada de un joven alemán que soñaba con volver a Hamburgo o un padre ruso que solo quería proteger su casa. La lección final de Stalingrado es que la victoria tiene un precio que ninguna bandera debería pagar. La espada de acero que Churchill entregó a Stalin es hermosa, pero está fría. No puede devolver el calor a los cuerpos congelados en la estepa. La verdadera victoria hubiera sido que esa batalla nunca ocurriera. Al mirar atrás, a esos 163 días de fuego y hielo, debemos recordar no a los mariscales ni a los dictensores, sino a los olvidados. Al soldado desconocido que escribió «Tengo miedo» en un muro antes de morir. A la madre que compartió su último trozo de pan con un extraño. Ellos son la verdadera humanidad que sobrevivió, a duras penas, a la maquinaria de muerte más eficiente jamás creada. Que sus gritos silenciosos, atrapados para siempre en el viento del Volga, nos sirvan de guía para no volver a caminar jamás hacia ese abismo. La historia de la batalla de Stalingrado es una herida que nunca cierra del todo. Si este relato te ha conmovido o te ha hecho ver la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva más cruda y humana, te invito a que te suscribas al canal. Aquí no solo contamos fechas y batallas, desenterramos las experiencias humanas que quedaron sepultadas bajo la historia oficial. ¿Crees que la rendición de Paulus podría haber ocurrido antes y salvado miles de vidas? ¿O estaba condenado por la locura de Hitler desde el principio? Déjame tu opinión en los comentarios. Leo y respondo a los debates más interesantes. Y si quieres seguir explorando el lado más oscuro del conflicto, haz clic en el video que aparece en pantalla sobre la caída de Berlín y la venganza soviética. La historia continúa, y es aún más brutal. Nos vemos en el próximo documental.